día de hoy vamos a hacer una prédica expositiva. Y si abren sus Biblias, por favor, en el Salmo 147, queremos considerar, lo voy a leer completamente, el Salmo 147 del versículo 1 al 20. Y entonces vamos a irlo trabajando poco a poco. Una vez más, este pasaje tiene gran relevancia en nuestras vidas y gran relevancia en la vida de la iglesia. A pesar de que es un pasaje del libro de los Salmos, del Antiguo Testamento y demás. Y es interesante cómo en la palabra de Dios, las Escrituras, para poderlas entender cabalmente, tenemos que verlas, tenemos que leerlas con esto en mente. Que Dios desde el mismo principio en las Escrituras, Él le plujo registrar a través de hombres durante toda la historia redentora su plan redentor para toda la humanidad, centrado en una sola persona, en la persona de Cristo Jesús. En otras palabras, y lo voy a poner en lenguaje más sencillo. Desde antes de la fundación del mundo, Dios se propuso en sí mismo, Efesios 1:10, de reunir todas las cosas en una persona, en Cristo Jesús. Leemos el Salmo 147 y aquí en tipo y sombra hay mucho lenguaje literario, mucha metáfora que quisiéramos desdoblar, quisiéramos desempacar y con la ayuda del Señor lo vamos a hacer. Leemos Salmo 147, alabad a Jehová porque es bueno cantar salmos a nuestro Dios, porque es suave y hermosa es la alabanza. Jehová edifica Jerusalén, a los desterrados de Israel recogerá. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Y cuenta el número de las estrellas, a todas ellas llama por sus nombres. Grande es el Señor nuestro y de mucho poder, y su entendimiento es infinito. Jehová exalta a los humildes y humilla a los impíos hasta la tierra. Versículo 7. Cantad a Jehová con alabanza, cantad con arpa a nuestro Dios. Él es quien cubre las nubes de los cielos, el que cubre de nubes los cielos, el que prepara la lluvia para la tierra, el que hace los montes producir hierba. Él da a la bestia su mantenimiento y a los hijos de los cuervos que claman. No se deleita en la fuerza del caballo, ni se complace en la agilidad del hombre, se complace en Jehová, en los que le temen y en los que esperan en su misericordia. Versículo 12. Alaba a Jehová, Jerusalén, alaba a tu Dios, oh Sión, porque fortificó los cerrojos de tus puertas, bendijo a tus hijos dentro de ti. Él da en tu territorio la paz, te hará saciar con lo mejor del trigo. Él envía su palabra a la tierra, velozmente corre su palabra, da la nieve como lana y derrama la escarcha como ceniza. Echa su hielo como pedazos. Ante su frío, ¿quién resistirá? Enviará su palabra y los derretirá. Soplará su viento y fluirán las aguas. Ha manifestado sus palabras a Jacob, sus estatutos y sus juicios a Israel. No ha hecho así con ninguna otra de las naciones, y en cuanto a sus juicios, no los conocieron. Aleluya. Señor, en esta mañana abrimos el libro, hemos leído tu palabra, y te pedimos que por el poder de tu Santo Espíritu tú desdobles cada aspecto, que tú hables a cada uno de nuestros corazones. Es solamente por el poder de tu Santo Espíritu que es posible. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Observemos que hay 3 versículos en específico donde en este capítulo completo
se divide y dice exactamente lo mismo como énfasis. Primer versículo dice, alabad a Jehová. Luego, versículo 7, cantad a Jehová con alabanza. Luego, versículo 12, alaba a Jehová Jerusalén. Fíjense que en ese lenguaje literario hay como un énfasis real y está trayéndolo, está como reiterando ese llamado a alabarle a Él. Alabarle porque es bueno. Alabarle porque para siempre es su misericordia. Alabarle porque es suave su alabanza. Es hermosa su alabanza. Alabarle porque Él es Dios. Fíjense una cosa. Los versos, este capítulo se divide en 3 partes. La primera parte, que son los versículos del 2 al 6, habla exactamente de los atributos de Dios. En otras palabras, ¿cuáles son las cosas que caracterizan a Dios? Los atributos de Dios. Alabad a Jehová por sus atributos. Y vemos, fíjense cómo lo dice, Jehová edifica Jerusalén. Él sana a los quebrados de corazón. Él cuenta el número de las estrellas. Cuando decimos que Él cuenta el número de las estrellas, no solamente que Él sabe contar, sino que Él todo el firmamento. Ustedes se recuerdan en el libro de Job, si no se recuerdan, pues le hago referencia al libro de Job, cuando Job está pasando por un momento terrible, una gran prueba en su vida, y al final del libro de Job, Dios le confronta realmente. ¿Sabes cuántas estrellas hay en el cielo? Dímelo si tienes inteligencia. ¿Recuerdas eso? ¿Le suena? Porque Dios conoce. Dice que aún los cabellos de nuestras cabezas están contados. Digo, los que cuentan con bastante cabello, los que cuentan con poquito cabello, nada, pues pobrecito. Pero bueno, ¿verdad? Pero los cabellos de nuestras cabezas, aún lo más profundo de nuestros pensamientos, Dios los conoce. Grande es el Señor y su entendimiento es infinito, su sabiduría es infinita. Fíjense una cosa, por sus atributos, porque alabar a Jehová, cantar salmos a nuestro Dios, porque suave y hermosa es su alabanza al Dios. ¿Por qué? Por sus atributos. El Dios que te creó, el Dios que te hizo. Luego, los versículos 7 al 9, fíjense una cosa, los versículos 7 al 9, los versículos 2 al 6, y ahora vamos por sus obras. Alabar a Jehová por sus obras. ¿Y cuáles? Las obras de Dios son infinitas. Grandes son sus obras. Grandes son sus maravillas. ¿Verdad? Lo primero que nos dice es que Él cubre de nube los cielos. Luego nos dice, Él prepara lluvia, nos refresca. Ayer estaban diciendo, estábamos compartiendo en la reunión de los hombres acerca de que la lluvia, gracias al Señor por la lluvia, porque nos refresca con la lluvia, ¿verdad? Él prepara la lluvia, eso lo hizo Dios. Él, el verdor de los montes, ¿verdad? Fíjate lo que dice, Él hace a los montes producir hierba, versículos 8, verdor. Y luego dice que Él mantiene y sostiene, da a la bestia su mantenimiento y a los hijos de los cuervos que claman. Él sostiene a toda bestia, mantenimiento. Él los nutre. Así que esas son obras de Dios.
Las obras de Dios son las cosas que Dios hace. Sus atributos es lo que Dios es. Las obras de Dios, así que sus atributos tienen que ver con el ser. Sus obras tienen que ver con el hacer. ¿El hacer de quién? De Dios, lo que Dios hace. Y luego vemos aquí dos paréntesis que denotan la condición del hombre. Dos paréntesis en dos lugares específicos. Lo vemos en los versículos 5 y 6. El primero dice, grande es el Señor nuestro y de mucho poder y su entendimiento es infinito. Ahora versículo 6, este es. Jehová exalta a los humildes y humilla a los impíos hasta la tierra. Jehová exalta a los humildes y humilla a los impíos. Y luego, fíjense, versículo 10. Jehová no se deleita en la fuerza del caballo, ni se complace en la agilidad del hombre. En otras palabras, aquello que tú pienses que eres talentoso, talentosa, aquello que son tus méritos, todas esas cosas, Dios, Él no se complace con nada de eso, porque todo eso cae bajo el estigma del hombre caído, de la condición caída del pecado. Hubo un gran teólogo que fue el propulsor de lo que es realmente la reforma. Su nombre era Agustín de Hipona. Y Agustín de Hipona, él hace una declaración muy importante basado en esto, que todo lo que nosotros hacemos fuera de Cristo Jesús está bajo el estigma del pecado, y por lo tanto, aunque sean buenas obras, por eso en Isaías dice que vuestras justicias son como trapos de inmundicias. Todo lo bueno que tú piensas que vayas a hacer ante Dios no es bueno. Él no se complace con nada de eso. ¿Por qué? Porque está bajo el estigma del hombre caído. Ahora bien, el hombre redimido por la sangre de Cristo Jesús, la sangre de Cristo Jesús pagó el precio del pecado que otrora nos tocaba a nosotros con la muerte, ¿verdad? Con nuestra muerte, la paga del pecado es muerte. Jesús lo pagó Él mismo en nuestro lugar, en tu lugar, en la cruz del Calvario. Y el precio de su sangre es el precio que satisfizo toda la justicia de Dios. Y lo único que tú tienes que hacer es creer que lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario es suficiente para salvarte. Es suficiente para tú entrar en una relación con Dios. Es suficiente para que un día, nuestros días, cuando termine este tiempo en esta vida, en este terrenal, nosotros vamos a dar cuentas a Dios y eso es lo que va a determinar si vamos al cielo, a la misma presencia de Dios. Pero no tienes que esperar hasta ese momento. Desde ahora tú puedes disfrutar y gozarte y pasar el júbilo en la eternidad de Dios, siendo partícipe de la misma eternidad, vida eterna en Cristo Jesús desde hoy día. Gloria al Señor. ¿Ve? Entonces, Él se complace, Jehová se complace. Él no se complace en la agilidad de los hombres, del hombre, pero se complace en los que le temen, en los que esperan en su misericordia. Bendito el Señor. Así que Él exalta al humilde y Él se complace en los que le temen, en los que esperan en su misericordia. Y ahora, los versículos 12 al 20, vamos a elaborarlos un poquito más, porque realmente esta es la parte que el cántico que van a escuchar al final, pues ¿verdad? El texto viene de este pasaje, los versículos del 12 al 20. Y fíjense una cosa, ya aquí está hablando de una relación con Dios. Dice, alaba a Jehová Jerusalén, alaba a tu Dios, oh Sión. Estamos hablando del pueblo de Dios. Estamos hablando, ¿verdad?, del pueblo escogido por Dios, pero está hablando hoy día de la Jerusalén espiritual,
la iglesia del Señor, en Cristo Jesús, lavada y limpiada por la sangre de Cristo Jesús. El pueblo que antes no era mi pueblo, llamaré aquel que no era mi pueblo, ahora lo llamaré pueblo mío. Ese somos tú y yo. Si tú has puesto tu fe en Cristo Jesús, tú eres pueblo de Dios. Y así que esto es un resumen de la obra redentora. Lo que vamos a ver ahora a continuación es la obra redentora con su pueblo, nosotros. Vamos a verlo y aquí voy a hacerlo poco a poco. Dice, lo primero que dice, versículo 13, porque fortificó los cerrojos de tus puertas, bendijo a tus hijos dentro de ti. ¿Qué son los cerrojos? Cuando tú tienes un portón, una reja, ¿verdad?, que cubre, los cerrojos es como el pasador para que nadie pueda abrir desde afuera, ¿verdad? Pero habla de puertas. Y al ver este pasaje, es claro de que este pasaje fue escrito, este salmo fue escrito en los tiempos de Esdras y de Nehemías y hace referencia, ¿verdad?, a las puertas. Recuerda que Esdras, en el libro de Nehemías, Esdras en un momento dado él se pone de pie y empieza a leer la ley. Le empieza a leer una vez el muro fue edificado, ¿verdad? Primero el templo, después el muro. Y entonces, ¿qué ocurre? Esdras, en el libro de Nehemías, él lee la ley y ya estamos hablando de los tiempos de la cautividad, del exilio, de más de 70 años de exilio. Había tercera, cuarta generaciones de judíos que habían salido de Jerusalén, ¿verdad? Y primero fueron cautivos de Babilonia, Nabucodonosor y todas esas cosas. Pero ya aquí estamos hablando de terceras y cuartas generaciones donde el idioma ya no era el hebreo, el idioma era el persa. Aunque se les inculcaba el mantener el idioma. Es como nuestros hijos nacidos en este país, ¿verdad? El primer idioma es el inglés. Aunque nosotros los padres tratamos de inculcarles, hablarles español para mantener el español, pero el primer idioma es inglés. Bueno, eso mismo es lo que estaba pasando aquí. Y entonces Esdras le estaba leyendo la ley, la Torá, y se lo leía pausadamente y poniendo énfasis para asegurarse que la multitud escuchara y entendiera. Y dice que fueron compungidos de corazón. Fíjense, generaciones que no hablaban primero el hebreo, que hablaban el idioma persa, de repente fueron tocados en su corazón, contritos. Bueno, se dice que este salmo fue escrito para esa época. Entonces, cuando leemos en el libro de Nehemías, habla de las distintas puertas alrededor del muro de Jerusalén. Y ese muro hace alusión a esas puertas en el libro de Nehemías y son rodeando el muro de Jerusalén. Que esas puertas, el muro es protección contra el enemigo, pero las puertas es para que el enemigo no entrase dentro de la ciudad. ¿Me explico ahora? Entonces, cuando habla aquí que porque fortificó los cerrojos de sus puertas, está hablando de protección, la protección de Dios. Nuestro Dios es refugio. Salmo 123 dice que Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra, tu mano derecha, el sol no te fatigará de día ni la luna de noche. Él es tu guardador, Él guardará tu alma. ¿Tú lo crees así? Nuestro Dios nos guarda y nos protege en amor. Pero ¿sabes qué? Fíjate una cosa, lo próximo que dice, bendijo a tus hijos dentro de ti. Bendijo a tus hijos. ¿Verdad? Habla de la bendición de Dios. Y fíjense una cosa, no solamente la bendición, dice, bendijo a tus hijos dentro de ti.
En otras palabras, muchas veces nosotros pensamos, Señor, ¿por qué yo no puedo participar de la bendición de Dios? Porque tú tienes que estar dentro de la bendición de Dios. Lo que tú hagas tiene que ser dentro de la bendición de Dios. Cualquier decisión que tú tomes, cualquier relación que tú tengas, cualquier cosa que tú hagas, ¿verdad? El mundo, la cultura presente nos dice, lánzate. Pero cuando tú estás dentro de la bendición de Dios, fíjate una cosa, tú estás primero reconociendo que Dios es tu refugio, Dios es tu protección, el enemigo no tiene poder, en Él somos más que victoriosos. Y entonces, cualquier cosa que tú decidas dentro de la bendición de Dios, Dios la va a apoyar. Dios la va a sostener. Dios la va a impulsar porque Él es quien impulsa todo. Pero tú tienes que estar dentro de la bendición de Dios. Señor, yo sé de finanzas. Señor, yo sé de todo este tipo de cosas, de las relaciones. Señor, yo quiero. Señor, yo deseo. Entra en la bendición de Dios. Y que tus finanzas estén dentro de la bendición de Dios. Busca primero el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Bendito el Señor. Entonces, luego dice, versículo 14. Él da en tu territorio la paz. Versículo 14. Ahí estamos hablando del príncipe de paz. Mi paz os dejo, la paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. Y luego vemos la provisión de Dios. Oh, espérate. La paz. Y luego la provisión y sustento. Sustento, dice, te hará saciar, te llenará con lo mejor del trigo. ¿Y qué es lo que se hace con el trigo? El pan, ¿verdad que sí? Con lo mejor, no dice los leftovers, no dice con las sobras, no dice las migajas, dice lo mejor del trigo. Él te va a sostener, Él te va a alimentar, Él te va a mantener. Y luego dice, y aquí viene versículo 15. Por eso es que tenemos que alabar a Jehová. Alabar a Jehová porque Él es tu guardador. Alabar a Jehová porque Él es tu bendición. Alabar a Jehová porque Él es tu provisión. Alabar a Jehová porque Él es tu paz. Luego, versículo 15. Vamos a ver. Dice, Él envía su palabra a la tierra. Velozmente corre su palabra. Fíjense una cosa. Esto me habla a mí. Esto nos habla de Dios yendo tras las almas perdidas. Él envía tu palabra. Su palabra no está presa. Su palabra corre. Y dice, ¿cómo es que dice que corre? Velozmente. O sea, hay un sentido de urgencia por los tiempos. Hay un sentido de urgencia y un sentido de que hay algo más excelente. No es cualquier palabra, es tu palabra. Tu palabra es vida. Y tu palabra es enviada y tu palabra corre porque no está presa. Y esa palabra que no está presa y que corre, que ha sido enviada, hace la obra, convence los corazones, produce fe en el corazón incrédulo, sensibiliza los corazones y las conciencias cauterizadas. ¿Saben lo que son conciencias cauterizadas? Cuando usted va al dentista y usted le hacen un root canal, lo que le hacen es cauterizar el nervio para que usted no sienta, no tenga sensibilidad. Bueno, aquí está haciendo una analogía. Pablo, esa palabra, eso de conciencias cauterizadas,
eso Pablo es quien hace esa referencia, refiriéndose a unas personas que han caído en el pecado y dice por sus conciencias cauterizadas, o sea que no hay un sentido de contrición, no hay un sentido de arrepentimiento, no hay un sentido del bien y mal. Las conciencias están como en neutro. Usted sabe, cuando usted pone su automóvil en neutro y usted le está dando al acelerador y lo que hace es ruido pero no se mueve, ¿verdad que sí? Así está nuestra conciencia en neutro. Y así está nuestra conciencia causada por el pecado hasta que la palabra es enviada. Y hasta que la palabra corre velozmente. Y cuando la palabra es enviada y corre velozmente, entonces la palabra hace la obra en cada uno de nosotros. Y entonces pone arrepentimiento. Por eso es que en el ejemplo de Esdras, la palabra, la ley, cuando leía la ley, eso es tipo de la palabra porque eso era lo que se conocía en ese tiempo por la palabra. No, ¿verdad? No había Nuevo Testamento, no había ningún otro libro, era la Torá. Así que la palabra de Dios, inspirada por Dios, es viva, es eficaz, es cortante, más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta lo más profundo de nuestro ser y discierne aún las intenciones de corazón. Eso es la eficacia de la palabra. Envía tu palabra a la tierra velozmente. Corre tu palabra. Entonces es un llamado aquí a estar en la palabra. Dios mostrando, la palabra nos muestra nuestra necesidad salvadora, nuestra necesidad redentora. Y luego, versículo 16, fíjense, aquí vamos a ver unos contrastes. Y aquí entra más lenguaje literario, de metáfora, fíjense. Dice, da la nieve como lana y derrama la escarcha como ceniza. Fíjense que aquí hay un contraste bien claro entre lo frío y lo caliente. La nieve con la lana. Cuando cae nieve, después que ha hecho tanto frío, la nieve es como que tiende a proteger y calentar. No es tan frío como cuando está en temperaturas gélidas ni congeladas y esas cosas. Digo, es un frío peludo, no cabe la menor duda, pero es más cálido que cuando hace frío y no ha caído nieve. ¿Me doy a entender? La nieve tiende como a proteger, pero la escarcha es hielo. Y la escarcha, fíjense lo que ocurre. Cuando hay acumulación de nieve y la nieve se derrite y se vuelve hielo, el hielo se compacta. Ahora vamos a verlo en términos de lo que quiere decir. Cuando el pecado en nuestras vidas se acumula, se compacta en nuestros corazones. Y contrario al polvo de la nieve, que es suave y manejable, se compacta el pecado en nuestras vidas y en nuestros corazones como el hielo. La escarcha produce destrucción. ¿Saben una cosa? Cuando aquí hay una helada, muchos agricultores lo que hacen es tirar una frazada para proteger las plantaciones, porque la escarcha produce destrucción, destruye los campos. Salmo 78, 47 dice, sus viñas destruyó con granizo, sus higueras con escarcha. La escarcha destruye. Asimismo el pecado en nuestras vidas. El pecado trae destrucción a nuestras vidas. Fíjense, volvemos, el lenguaje metafórico de contraste, cambio y contraste. La escarcha frío y la ceniza calor. Derrama la escarcha como ceniza. Pero ¿qué relación tiene eso? Bueno, la ceniza es el polvo que se forma luego que algo ha sido quemado. ¿Saben que cuando en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, los sacerdotes hacían sacrificios y luego que se derramaba la sangre, ¿verdad? En propiciación por el pecado, al final todos esos animales eran ya muertos, obviamente, eran quemados, eran echados al fuego y lo que salía eran cenizas.
Y luego en Deuteronomio y en Levíticos también habla de que los sacerdotes tenían que limpiar sus vestidos porque toda esa ceniza les caía arriba y se volvían inmundos hasta el día siguiente. Fíjense una cosa, la ceniza es tipo de la evidencia del pecado en nuestras vidas. La escarcha destruye, hielo destruye. La ceniza es la evidencia de la destrucción. ¿Me doy a entender? Entonces, ¿qué ocurre? Fíjense, voy a hacer referencia a Job. Hablaba de arrepentirse en polvo y ceniza. Abraham, en esa conversación con Dios en torno a la destrucción de Sodoma y Gomorra, dice, ahora que he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza. Las cenizas dejan residuos, dejan manchas negras. Las cenizas se asocian con el luto. Cuando la palabra es enviada, corre velozmente, habla a nosotros de nuestra necesidad. Lo que produce en nosotros, lo que debe producir en nosotros es un sentido del luto, de arrepentimiento. La ceniza es tipo de luto. La ceniza se asocia con arrepentimiento. Cuando Dios envía su palabra a nuestras vidas, Dios tuvo que tratar con nuestro pecado. Son cosas, todo se había compactado en nosotros, nuestros corazones endurecidos. Cosas que se habían arraigado en nuestras vidas, quizás son cosas que venimos arrastrando de espíritus familiares de atrás, que ni siquiera conocíamos. Y esa obra y trato de Dios, Él causa. ¿Quién causa? ¿Quién lo causa? ¿Quién lo hace posible? ¿Quién causa el corazón arrepentido? Dios. Romanos 2:4 dice que su benignidad conlleva al arrepentimiento. Así que vamos a ver una cosa en el verso 17. Escarcha. Corazones endurecidos. La palabra conlleva arrepentimiento. Verso 17 dice, echa su hielo como pedazos, ante su frío, ¿quién resistirá? Fíjense, vamos a resumir un poco. La palabra es enviada. Velozmente corre la palabra. Dios nos abriga, dará la nieve. Dios nos abriga. Dios nos muestra nuestra necesidad. Su palabra produce arrepentimiento y ahora echa su hielo como pedazo. Su palabra tomó y toma, la palabra de Dios toma nuestros corazones endurecidos, así echa su hielo como pedazos. Ese hielo compactado en nuestros corazones, la palabra entra y destruye, despedaza, quiebra, tritura, lo hace pedazos y crea corazones dóciles. Les daré, ya no tendrá un corazón de piedra, les daré un corazón de carne, dóciles al Señor. Y en medio de ese trato en nosotros, ¿saben una cosa? Dios te ama. Y Dios nos ama. Él muestra su amor. Él muestra su misericordia. Dios empieza a obrar. ¿Saben? Empezamos a experimentar una obra transformadora. En Oseas habla de que le llevaré al desierto y allí hablaré a su corazón. Y hay veces que a través de las necesidades y a través de situaciones bastante dolorosas, Dios permite eso para entonces tratar con nosotros, quitar toda distracción, destruir, triturar todo corazón endurecido. Echa tu hielo como pedazo.
¿verdad? Y entonces Él crear en nosotros un nuevo corazón. Él tratar con cada una de nuestras vidas. Y luego versículo 18. Enviará su palabra. ¿Y qué hace la palabra? Los derretirá. Cuando la nieve acumulada se derrite, ¿qué es lo que empieza a ocurrir? ¿Qué es lo que empieza a ocurrir? La nieve se derrite. Empieza a ocurrir que esa nieve que ahora es agua empieza a fluir. Empieza a fluir. Y luego dice, y así mismo en nosotros, cuando esos corazones, la palabra empieza a derretir esos corazones endurecidos, Dios comienza a obrar en nosotros y de nosotros ahora empezamos a experimentar libertad. La verdadera libertad. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Entonces, ¿cuál es el mensaje aquí? ¿Cómo es tu relación con Cristo Jesús? ¿Cómo es tu relación? ¿Cómo tú has confrontado el tema de que tú eres pecador, pecadora y que necesitas arrepentimiento y que necesitas ir a cuentas con Dios y necesitas entregarle tu vida a Cristo para que entonces tú puedas entrar en la bendición de Él, tú puedas entonces refugiarte en Él y tú puedas entonces experimentar su provisión, tú puedes experimentar su obra transformadora de corazones endurecidos a corazones dóciles. Tú puedes experimentar todo eso, pero tú necesitas a Cristo Jesús, solamente camino, verdad y vida. Pero la palabra en sí, primera de Juan capítulo 5, la palabra no es solamente, es la palabra, dice, soplará su viento y fluirán las aguas. Habla del Espíritu Santo revelando la palabra. El Espíritu Santo revelando, abriendo el libro y mostrándonos y hablando directamente a nuestros corazones. El Espíritu Santo soplará los vientos y fluirán las aguas como viento recio. El poder de Dios estableciendo su palabra en cada uno de nuestros corazones. Y esto es el Antiguo Testamento. Pero esto no se queda ahí. Versículo 19, ha manifestado sus palabras a Jacob, sus estatutos a sus hijos y sus juicios a Israel. Está hablando de que Dios se revela por medio de su Santo Espíritu, pero lo ha establecido a sus hijos. Toda esta palabra que está aquí es a aquellos de quien Dios se refiere en Isaías, que dice, este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. Ese es aquel a quien se refiere en 2 Pedro, porque vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirables. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblos, pero que ahora sois mi pueblo. Este pueblo he creado para mí. Hemos sido creados para Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Somos pueblos suyos y somos ovejas de su prado. Y en Cristo Jesús tú puedes experimentar todo eso. Y si esto no es real en tu vida, Dios te está dando la oportunidad para que tú endereces tu vida delante de Dios y le des cuentas a Él, porque Él te ama y Él desea que todos los hombres y mujeres sean salvos. Primero, para salvación y vida eterna. Segundo, para que la imagen de Cristo Jesús sea formada en nosotros y experimentemos realmente la transformación en nuestras vidas, la diferencia que hace el Evangelio en nuestras vidas, que nosotros podemos amar a aquello que es inamable, que podemos perdonar a aquello que es imperdonable, que podemos hacer las cosas y decir no cuando hay que decir no, y sí cuando hay que decir sí, y decirlo en la integridad y en la rectitud de Dios, porque Él es un Dios perfecto y todo perfecto, y Él nos imparte de su vida a cada uno de nosotros. Pero todo comienza
por tú entregarle tu vida a Cristo Jesús y confiarle tu vida de que Jesús es lo único que tú necesitas, de que en Él tú estás completo, de que no hay nada en este mundo. El mundo puede ofrecernos, no podemos vernos, deslumbrarnos con cosas, con las supuestas riquezas del mundo. Podemos deslumbrarnos con la política también, por los candidatos de su preferencia, claro está, yo no voy a endosar a nadie aquí. Pero podemos deslumbrarnos con todas esas cosas y poner nuestra esperanza en cosas que son efímeras, que son falsas. Pero lo único que permanece para siempre, el único que es eterno, el único que es infinito, el único cuya sabiduría es infinita, es la sabiduría de Dios. ¿Por qué no nos ponemos de pie? Alabar a Jehová porque es bueno, cantar salmos a nuestro Dios. Alabar a Jehová porque es suave, hermosa es la alabanza. Alaba a Jehová Jerusalén, alaba a tu Dios, oh Sión. Dios cuida, llena a su pueblo en amor, sobre sus hijos su bendición. Él nos guarda en su perfecta paz, nos alimenta con lo mejor del trigo. Alabar a Jehová porque es bueno, cantar salmos a nuestro Dios. Alabar a Jehová porque es suave, hermosa es la alabanza. Alaba a Jehová Jerusalén, alaba a tu Dios, oh Sión. Envía su palabra a la tierra, rápido corre su palabra. Da la nieve como lana, derrama escarcha cual ceniza. Alabar a Jehová porque es bueno, cantar salmos a nuestro Dios. Alabar a Jehová porque es suave, hermosa es la alabanza. Alaba a Jehová Jerusalén, alaba a tu Dios, oh Sión. Ella sufrió en 1000 pedazos, ante su frío ¿quién resistirá? Su palabra les derretirá, sopla su viento y correrán las aguas. Alabar a Jehová porque es bueno. Queremos ofrecerte los 2 álbumes musicales producidos por el Pastor Pepe. Adoramos Te, que es un álbum instrumental con himnos, en el que Pastor Pepe interpreta el violín solo. Es una joya musical que no querrás perderte. También está el álbum titulado Soberano Rey, en el que el Pastor Pepe y su esposa Iva interpretan cánticos originales de adoración. Ambas producciones las puedes ordenar para descargar. En la descripción de este episodio, encontrarás los enlaces para ordenarlos. De esta forma estás ayudando a que Pastor Pepe en la red llegue a más personas con el mensaje, en español, de esperanza y verdad por medio de Jesucristo. Hola a mi querida comunidad y red de seguidores de Pastor Pepe en la red. Gracias por seguirnos y por esta gran audiencia que se está uniendo a la gran familia de Pastor Pepe en la red. Mándeme un comentario, suscríbete a ese canal si no lo han hecho todavía y compártelo con sus amigos. Apriete la campanita, les esperamos. Ayúdanos a crecer nuestra comunidad en las redes, suscribiéndote al canal de YouTube de Pastor Pepe en la red, haciendo un clic en la campanita y compartiéndolo con otras personas. Síguenos en Spotify, Apple, Google y en todas las plataformas de podcasts. También nos puedes buscar en Facebook e Instagram con la clave Pepe Vaz TV.